fracturas es complicado, no es fácil, es largo, es incómodo, poner la férula es difícil y muchos pacientes no logran adaptarse al manejo conservador de estas fracturas. En el caso que yo tuviera una fractura de esas, yo preferiría operármela, pero creo que estoy sesgado a mi opinión personal en lo que yo estaría dispuesto a aceptar de la inmovilización, de la incomodidad de la fractura, de todo esto. Luis Emilio, ¿usted qué haría? Las dos pueden ser manejadas. ¿Qué edad tiene una y qué edad tiene la otra? 40, donde está mi flecha, que es el hombre, y 26 la de la izquierda, la de mano derecha de la pantalla, que es la mujer. Las dos pudieran ser manejadas ortopédicamente. No, pero diga qué va a hacer, No, papito, no mame gallo, ¿qué yo haría opero usted? ambas. Mire, nada, por eso. Las dos pueden ser manejadas ortopédicamente, pero yo la transversa la opero ¿Por porque qué? en teoría es más inestable. Sin embargo, la rehabilitación es más sencilla. Mire, la altura no es tan buena para un brace, está bastante cerca al pliegue axilar y el brace no es tan bueno en ese caso, sería más útil en la distal. Y le haría una cirugía clásica de toda la vida, es transversa, una plaquita incluso de CP, una cirugía normalita, nada raro, yo le pondría una placa anterolateral. Y la izquierda está muy cerca al tema, a la articulación. Posiblemente le puede caber otra placa, una placa extraarticular, pero también permitiría una rápida rehabilitación por su cercanía al codo. El tema es Okay. simplemente cuidar el nervio radial, pero yo operaría las dos. Juan Manuel Camacho, cirujano de mano. Si usted se fracturara estas, ¿cuál quería que le operara? ¿Esta o esta? Yo creo que en sus manos me gustaría que me operara ambas. A mí que me preocupa en la de la derecha, lo que dijo Luis Emilio, de muy cerca, y en la de la izquierda, pues el hecho de ser mujer y esa incomodidad con el seno y la férula, no son tan fáciles de manejar en las mujeres. Okay. Y lo otro que me preocupa también en la de la derecha de la de mujer es esa espícula que al manipularla, pues ahí puede estar el nervio radial y al manipular eso, pues hasta ahí llegamos. Ok, ok. Adolfo, estoy seriamente preocupado porque veo que Carlos Mario ha hecho un trabajo maravilloso en su frase aquella de que todo huesito merece su clavito. Estoy seriamente preocupado. Entonces, mis queridos amigos, Adolfo, un homenaje a Augusto, colombiano, Bucaramanga, único extranjero presidente de la American Academy of Orthopedic Surgeons. Para todas las personas jóvenes es algo que ustedes deberían, por favor, leer. El que no tenga estos libros, este es súper espectacular, donde Adolfo me lo recomendó hace un tiempo largo, que le echara una mirada, donde él habla sobre su vida y cómo él llegó desde Bucaramanga a ser la persona que fue y la importancia que tuvo en la ortopedia. Y sus otros dos libros clásicos son estos: el manejo funcional de las fracturas y el manejo funcional utilizando los braces. Eh, yo creo que la mayoría de ustedes no se han leído el manual AO, pues menos se van a leer estos que es no operar. Y creo que así como a veces yo los molesto que moldear placas es un arte que se está perdiendo por las placas anatómicas, el manejo no quirúrgico de las fracturas es un arte que se está perdiendo porque estamos pensando lo que muchos de ustedes piensan, lo que pensaba Jorge, lo que pensaba Luis Emilio, lo que pensaba Juan Manuel: mi rehabilitación es más rápida, me va a ir mejor, etcétera. Pero ninguno de ustedes ha puesto en la mesa que qué pasa si yo le opero y hago una lesión del nervio radial, qué pasa si se infecta, tengo que hacer una segunda intervención para retirar los materiales, qué pasa si hace una no unión, una serie de cosas que a veces no consideramos en las fracturas de las diáfisis, tanto del húmero como de la tibia, que todavía yo personalmente sigo pensando siguen siendo una muy buena indicación del manejo no operatorio. El manejo no operatorio, en general, cuando uno lo hace y mira qué es lo que usted puede aceptar en el húmero, y esta es una referencia muy vieja, Kleinerman en el año 1960 y pico,
Está inclusive es en un journal de ingeniería, donde habla que uno puede tolerar angulaciones en el plano coronal de 30 grados, en el sagital de 20 grados y rotacionales de 15 grados, y todo esto debido y el acortamiento de 3 centímetros, sobre todo las deformidades, uno las puede tolerar debido a que tiene el hombro arriba con su gran movilidad y que compensa estas limitaciones. Y el acortamiento de 3 centímetros, pues algunas de las maneras en que no hay ningún problema en las extremidades superiores con tolerar un acortamiento importante. Yo creo, y en eso reto a Jorge, a las personas que hacen más miembro superior, en que no hemos mirado claramente si estos cosas que se aceptaron en los 60 tengan algún problema funcional en los pacientes cuando se reintegran a sus actividades de su vida diaria, y si los desenlaces basados en pacientes, aceptando esto, sean mejores o peores que operar pacientes. Depende de lo que ustedes miren, las consolidaciones en los artículos clásicos de Sarmiento iban entre el 94 y 97%. Si usted mira algunas referencias de Obremski y de Samir Mehta, un poco más recientes, la consolidación no es tan grande, baja hasta el 75% más o menos. Y cuando usted mira, yo de nuevo creo que lo que pasa es que no lo sabemos hacer en forma adecuada, y lo que mencionaron algunos de ustedes, la gente no está dispuesta, lo dijo Jorge tal vez, a tolerar el primer mes del tratamiento, y la gente saca la maleta rápidamente. En este estudio de David Ring y Rutgers muestran que hay una pérdida del movimiento y hasta un 10% de incidencia de no unión. Entonces, cuando uno mira un 10% de incidencia de no unión, que parece relativamente bajo, lo que produce molestias después y el costo que eso tiene tanto para el paciente como para la sociedad puede ser importante, y valdría la pena probablemente en algunos de esos pacientes identificar desde antes qué patrones de fractura o qué tipos de pacientes van a tener más tendencia, van a caer en el 10% de la no unión, para fijarlos en forma más temprana. ¿Y cuáles de ellas son las difíciles? Lo que mencionó alguno de ustedes, que dijo que las transversas son más inestables, no es que sean más inestables, es que tienen más incidencia de no unión. Las oblicuas en el tercio proximal por la interposición del deltoides y los tejidos blandos. Y este es el artículo de Martin Rutgers y David Ring del año 2006, donde miran el manejo de las fracturas de filas del húmero usando un brace. Consolidan el 90% de los pacientes. Hay 15 grados de pérdida de movimiento y no especifican en cuál de los dos lados, en el hombro o en el codo. Esta es la parte clave del paseo para todos los residentes. Esto es lo que tienen que acordar. Vayan en consolidar el 29% del tercio proximal, especialmente las oblicuas largas, el 4% en el tercio medio y el 0% en el tercio distal. Entonces Luis Emilio, que estaba un poco preocupado del radial y de la fractura espiroidea distal, Juan Manuel que hablaba de la lesión del nervio radial, en un estudio de David Ring, comparando los dos manejos en fracturas del tercio distal del húmero, usted tiene más lesiones del radial haciendo tratamiento quirúrgico que no quirúrgico, y tiene más malunión en varo específicamente, tratándolas en forma no quirúrgica, pero la consolidación es exactamente la misma. Entonces voy a mostrarles qué hicimos con cada uno de los pacientes, porque eso se trata de mostrarles lo que hacemos en el paso a paso. Entonces, este era el paciente cuando llegó, estas eran sus dos radiografías: caída de caballo, miembro superior dominante. Estas son sus radiografías dentro de la férula, y como ustedes ven, tiene algo que puede algunos de ustedes decir, oiga, vea, esto mal signo, transversa y un poco diastazada. Pero como diría el doctor Mauricio Morales, muchos de estos pacientes en los húmeros proximales y en los húmeros, uno tiene que esperar un poquito a que baje el edema, a quitar la férula, porque la férula por la sola peso hace un poco de distracción. Perdónenme, me devuelvo un par. Esto es el 15 de abril del 2015. Rodrigo, dígame. No, solamente quería resaltar que es clásico de las transversas en ese nivel, que se diastasen, especialmente porque uno se le olvida poner férulas livianas y se ponen férulas increíblemente pesadas, pero el doctor Sarmiento era enfático en
apenas pasaba a los pacientes al brace, que era entre la primera y la segunda semana, o sea, muy temprano, y obviamente había una persona en la clínica que era capaz de adaptar los braces de forma pues, ideal. Comenzar actividad flexora del bíceps y con eso se resolvía la diastasis muy rápidamente, de manera que pues, es un signo que alarma, pero en realidad es falta de familiaridad con el método y se resuelve rápidamente en la mayoría de los casos. Muchas gracias, Adolfo. Y yo creo que usted tiene la razón y por eso les ponía aquí las fechas. Si usted mira, comenzamos el 15 de abril, el 16 de abril tiene la férula puesta donde se ve la diastasis. Esto es el 21 de abril, o sea, 5 días después tiene una angulación en varo, en esa radiografía que no es una perfecta P, es una oblicua. En la AP la angulación en varo es menor y en la lateral, que es una mejor lateral que esta, vemos que ya, como usted ve, se ve un poco mejor alineada. Seguimos los mismos principios del doctor Sarmiento y 8 días después le colocamos su brace. En esta consulta, que es a los 6 días, lo vemos, le decimos que vamos a colocarle un brace, le damos su fórmula, se va por su brace y viene a los 8 días con una nueva radiografía, donde vemos de nuevo esto, vemos la diastasis y le empezamos a decir, más adelante voy a mostrar cómo les insistimos en lo que usted menciona, ejercicios de flexión y extensión, haciendo una extensión literalmente pasiva porque deja caer el brazo y una extensión que debe ser lo más activa posible y en un principio ayudada, una activa asistida ayudada con la extremidad contralateral. Tratamos de decirle al paciente que no use un cabestrillo para que empiece a mover su extremidad y la mantenga siempre movilizándola. Y les explicamos cómo deben apretar el brace en la medida en que se va desedematizando la extremidad. Estos son lo que mencionaba Adolfo. Entonces empezamos a decir, empieza a trabajar, estos son imágenes del libro de Sarmiento, empieza a trabajar cómo hacer ejercicios de circunducción de su hombro, abducción y aducción, y este es el más importante, el decirle, comience a trabajar flexión y extensión, y a través de una puerta con una cuerda a levantar y ayudar a mover sus brazos en forma adecuada. Pero es súper clave la comunicación con el paciente. Yo generalmente comienzo diciéndoles, miren, el primer mes es un asco, es realmente un asco, pero una vez pase el primer mes, de ahí en adelante es en bajada y usted va a tener un resultado muy similar a un manejo, a un manejo quirúrgico. Lo discutimos con el paciente y lo vemos. Entonces vamos 8 días después y este es el paciente en ese control. Entonces ustedes ven como el paciente les decimos, comience a movilizarse, use su brace en forma permanente. Mire cómo le pedimos que levante sus brazos, que mueva los brazos hacia atrás, que mantenga su brazo estirado. Esto es un mes después, donde ustedes ya pueden ver callo en esta. Esto es el 27 de mayo, o sea, un mes y medio después. En ese punto yo les quito el brace y miro en la consulta, les hago abducción, les tengo el brazo, les flejo el codo y les hago abducción. Si la fractura o si el brazo no se deforma, esa es una prueba para decir, esta fractura va a consolidar. Si se deforma en ese punto, con esa abducción a 90 grados y con flexión del codo, y se deforma, es porque el callo no está adecuado y probablemente este sea el paciente que va a ir a una no unión y que usted tenga que intervenir rápidamente. Entonces, esto es mes y medio después. Esto es 4 meses después, en septiembre. Mire cómo ya la fractura tiene el callo avanzado. Y esto es 2 años después, con la fractura completamente consolidada. Con un varo tolerable para el paciente, con la movilidad adecuada y trabajando sin ningún problema. Esta es la movilidad del paciente, a pesar de que ustedes ven el varo ahí. Si ustedes miran sus extremidades, el paciente, básicamente, ustedes no podrían decir que su extremidad derecha, es la que tuvo su fractura en el húmero y la movilidad que tiene. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No hay ninguna en el chat, doctor. ¿Alguna pregunta live? Negro, Morales, ¿cómo vas? Profe, ¿cómo le va? Morales quiere saber qué pasó con el caballo. ¿Con cuál caballo? Luis, se cayó de un caballo. Lo sacrificaron, Luis Carlos. ¿Ah, sí?
No, mentiras. Profe, ¿qué le puedo ayudar? No, es que los principios son los mismos que usábamos hace muchos años. En Inglaterra yo aprendí a usar lo que ellos llaman collar and cuff, Color and cuff. que es básicamente mantener la flexión del codo a más o menos, ¿qué te digo yo? Bien pegado a casi que a la horquilla external con un collar al cuello. Y la idea de todo eso es que la gravedad y la acción muscular estabilicen la fractura y la alineen, porque es que el peso de la extremidad hace que los huesos se alineen y haya mejor contacto, que es lo que no permite cuando uno usa un inmovilizador de brazo, de lo que tú dijiste, que no les permitía que Sí, usaran exacto. el cabestrillo. El cabestrillo. No, la idea es que quede suelto totalmente el brazo, la extremidad únicamente sostenida por el cuello con el collar and cuff, que es más o menos la idea. Y muchas fracturas de húmero, tanto húmero proximal como distal, las tratábamos de esta manera sin necesidad de intervenirlas quirúrgicamente. Obviamente que no todas van igual, pero lo fundamental, y es lo que acabas tú de mencionar en tu charla, es el seguimiento casi que semanal de los pacientes, tanto clínico como radiológico, para ver que les está yendo bien. Sí, lo que dice el doctor Eso Morales, sería el comentario. y a mí se me olvidó mencionar dentro de los libros, y tengo que aumentar la foto, del famoso libro de Sir John Charley, del tratamiento incurrento de las fracturas. Para los que no sepan, De Sir acuerdo. John Charley, María Piedad, si está por ahí, no era solo cirugía de cadera, era un ortopedista íntegro, y uno de los libros claves en la traumatología clásica es el libro El tratamiento cerrado de las fracturas de Sir John Charley. Sí, señor, lo tengo claro y fue publicado incluso antes de que publicara el libro de la artroplastia total de baja fricción. ¿Sí ve? Por eso es que uno comienza en el trauma y se cambia la cadera, María Piedad, yo se lo he dicho. Muy bien. Bueno, entonces este paciente lo tratamos de esta manera, y esta es la otra paciente. Entonces la paciente que crea probablemente un poco más de controversia, no, ni Juan Carlos ni Jorge mencionaron obviamente el riesgo de lesiones del radial con esta. Algunas de estas fracturas un poco más bajas, no esta específicamente, son las denominadas de Holstein-Lewis con las lesiones del radial, pero esta no es específica como esta. Y lo que mencionó Juan Manuel antes y Luis Emilio, probablemente esta es una de las fracturas que uno ve desplazadas y tiene la tendencia a operar. Yo les recomiendo que le echen una mirada al artículo de David Ring, porque es súper interesante el ver que estas fracturas, específicamente tercio medio con distal, son las que menos problemas de consolidación tienen. Consolidan en varo, pero problemas de consolidación son relativamente pocos. Entonces esto fue en junio del 2017, el 3 de junio, y este es su control de su reducción en urgencias. Entonces, como ustedes ven en la AP, y quiero resaltarles aquí algo que es importante. Mire el braille, mire la inmovilización que tiene. Cuando usted, un húmero, la férula queda en esta posición con un valgo extremo, es que usted va a ver su fractura perfectamente alineada en la AP. En las tibias tienen que verse en varo y van a quedar perfectamente alineados. Los recientes, por favor, recuerden esta imagen. Esto es súper importante. Esta zona que estoy mostrando con mi flecha ahí, porque ahí es donde pusieron la mano y eso hace que se alinee perfectamente en la AP. Y en la lateral yo diría que es aceptable. Juan Manuel Doctor hablaba... Pesantes, ¿Sí, señora? con Daisy, una pregunta. Diga. Es que en el libro de Sarmiento hablan es que la inmovilización sea en, pues, la U, Sí. pero nosotros hacemos bastante, pues, las dos. Pero realmente no veo, pues, cuál utilidad tendría más la férula posterior. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Y la férula posterior no es absolutamente necesaria, y a veces lo único que hace es lo que mencionó el doctor Ginás, que es por el peso que tienen, hacen distracción en algunas fracturas. No es absolutamente necesaria. Voy a decir algo con lo que dijo también el doctor Morales, inclusive no usar el cabestrillo, sino usar el collar and cuff para ponérselo al paciente con la férula NU, y eso es más que suficiente, Daisy. Listo, gracias. Perfecto. Juan Manuel, usted que hablaba en las reducciones cerradas con estos pacientes, que los peligros de la lesión del nervio radial existen.
Y en la toma de decisiones, cuando uno mira lesiones del nervio radial asociadas a fracturas de las diáfisis del húmero, en un metaanálisis de Chao, publicado precisamente en el Journal de Hand Surgery, usted mira que ellos lo que recomiendan es que usted, si el paciente como esta no tenía lesión del radial, usted hace una reducción cerrada y hace una reducción, y el paciente hace una uropraxia radial, en ese mismo momento lo primero que tiene que hacer usted es quitar la férula y volver a desplazar la fractura, porque eso solo quiere decir que usted atrapó con la fractura el nervio, y si usted lo desplaza se va a soltar, observarla y probablemente en ese punto cambiar a manejo quirúrgico, Juan. Entonces eso hicieron, ven el manejo, de nuevo lo mismo, si ustedes miran las fechas, 3 de junio, 10 días después, viene a control con estas imágenes, donde se ve bastante bien alineada, la pasamos a un brace y viene a los 8 días. Estas imágenes se las tomaron en radiología y le quitaron el brace. Y mire que a pesar de que le quitaron el brace, se ve perfectamente alineada tanto en la AP como en la lateral. Esto es 20 días después. Esto es un mes y medio después, donde ustedes aquí ya pueden ver inicios de consolidación de su fractura. Esto es casi 2 meses después. Esta es la paciente en ese momento. Esa es la prueba que yo les hago más o menos a las 6, 8 semanas, que levanten su brazo. Y esta es la paciente en septiembre, van 3 meses de su fractura. Esta es noviembre, 5 meses de su fractura. Y este es mayo del siguiente año, o sea, lleva 9 meses de la fractura, con estos resultados clínicos. En resumen, mis queridos amigos, lo que les dije es que el tratamiento no operatorio, en mi opinión personal, en la mayoría de las fracturas de las diáfisis del húmero, sigue siendo el estándar de oro. No lo que dice Carlos Mario, que todo huesito merece su clavito. Tengan cuidado con el tercio proximal oblicuas largas y en las fracturas transversas. Eso, vea, Morales ahí tiene el libro. Y los pasos para hacerlo son reducir la fractura en urgencias, colocar una férula NU, Daisy, lo que tú dices, no necesariamente una posterior en urgencias, sino un collar and cuff, un brace de sarmiento en polipropileno, idealmente en las 2 primeras semanas, arcos de movimiento en forma inmediata, específicamente flexión y extensión, pendulares del hombro, flexión, extensión del codo y controles semanales. Muchas gracias. ¿Preguntas? Doctor, yo tengo una pregunta. En esos pacientes que usted dice que les hace una prueba de abducción y flexión del codo, más o menos al mes se deforma. Mes y medio, Snowball, 6 semanas. Mes y medio. ¿Cuánto tiempo le da después de eso al manejo conservador? No, si se mueve ahí inmediatamente, Snowball, le digo, hay que operarlo. Ok. Hay que operarlo. No hay ya no le nada damos que hacer. chance. Sí, en ese punto, y no, yo recuerdo haberlo leído en algún lado, pero no tengo claro dónde es Snowball, porque eso es súper importante, tratar de definir las que no se van a pegar lo más rápidamente para evitar al paciente mes y medio más de inmovilización. Entonces yo trato de operarlos, si en ese punto se me mueven algo, trato de operarlos ahí. Listo, doctor, gracias. Doctor, yo tengo una pregunta. Dígame, Negris. ¿Tiene pacientes que durante esas primeras 2, 3 semanas se le han arrepentido y le han dicho, por favor, opéreme? ¿Quiere ver uno? Sí. Obviamente sí. Obviamente tengo arrepentidos. Es como todo en la vida. Los únicos más arrepentidos que un tatuado. David Delgadillo dice, fractura del tercer sistema de Hasse, cirugía no es mayor el riesgo de atrapamiento radial por el callo. No, David, negativo. Si no quedó atrapado al principio, no le va a pasar nada. Fresco. A ver, placas, debe estar aquí Alejandro Pontón Bernate. Aquí está. Entonces, mire, este paciente, Juan Manuel, ¿está todavía ahí? Camacho. Sí, Rodrigo, aquí ya. Ahí está. Estoy firme. Mire, este le va a gustar a usted. Este es un paciente de 35 años que se cayó por las escaleras y tuvo una lesión del radial en ese momento. Y entonces llegó a urgencias así, año julio del 2012, y le hicimos ese manejo. Timoncito, ¿qué hacemos ahí? Lesión del radial de entrada y con ese resultado post-reducción.
Pues si la decisión, es el manejo conservador es la decisión, yo seguiría con el manejo conservador a pesar de la lesión del nervio radial. ¿Y por qué no? A ver, paramos, no, seguimos, sí, abrámoslo, abrámoslo. No, la mayoría de lesiones del nervio radial en fracturas cerradas del húmero diaficiario son lesiones por tracción del nervio y la mayoría, la inmensa mayoría, más del 90% mejoran sin necesidad de exploración ni nada. Entonces no hay necesidad de explorar ni hacer ningún otro tipo de intervención en el momento, en el manejo inicial. Exacto, hay un par de estudios de los suecos que son buenísimos y de hecho los que usted explora se demoran más en recuperar que los que no explora cuando quedan alineados así. Entonces, Juan, nosotros tomamos la decisión de continuar un manejo no quirúrgico y para Daniela le dijimos eso al paciente, este es su control postoperatorio, espere la fecha, en julio 22 y este es el 10 de agosto, o sea, 18 días después, iba bien, alineado, perfecto, pero en ese punto el paciente dijo, estoy remamado, no quiero esta vaina más, no me jodan, olvídense. Y le hicimos un abordaje posterior de Gerwin, como usted sabe que me gusta a mí, vemos la exposición del nervio radial. Creo para los que no han usado este abordaje, yo creo que es el abordaje ideal y creo que a pesar del tamaño de la incisión, como ustedes ven en estas imágenes, la desperiodización de los fragmentos es mínima, la exposición del nervio radial es lo suficientemente buena y otra cosa importante para cuando lo vayan a hacer, quiero que observen que en la zona lateral, en la zona medial, nos llevamos todo el tríceps en conjunto sin poner separadores de Hohmann mediales, porque no queremos desperiostizar circularmente, sino solo levantar el tríceps. Este es su resultado posoperatorio. Este es 2 meses después. Este es 5 meses después. 8 meses después. 1 año después. Con la consolidación, Daniela. Entonces sí, tenemos pacientes que se arrepienten. Doctor, pregunta Jairo Camacho, si usted decide operar a un paciente de estos, ¿en todos los casos va vía abierta o considera hacer las MIPO? Jairo, buena pregunta. Si yo tengo un paciente con una fractura conminuta, tipo C, o algunas tipo B con mucha conminución, trato de hacerlas en forma MIPO. Y si no, trato de hacerlas abiertas y trato de darles compresión y todas las cosas, Jairo, sobre todo mientras más transversas o oblicuas cortas o espiroideas, trato de hacerlos de esa manera. Doctor, y pregunta Jorge Guzmán, en pacientes con lesiones del radial, ¿siempre utiliza el abordaje posterior descrito por Gerwin o utiliza algún otro? La mayoría de las veces uso el Gerwin, Jorge, y la razón es simplemente que si ya lo voy a abrir, pues por lo menos le echo una miradita radial. De hecho, una miradita radial usando el Gerwin me parece que es relativamente fácil exponerlo. Dice que gracias, doctor. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Doctor RP. Cuente, Usted que los noruegos publicaron, no, estos no son los noruegos, olvídelo. Andy Yawa en Chicago y publicaron un estudio en el que muestran que las fracturas extraarticulares del húmero distal, como la que usted mostró de la derecha, podían manejarse con un yeso por encima del codo y tenían resultados similares en términos de movilidad del codo y alineación, deformidad en varo, que las que son manejadas con un brace funcional. Sí. ¿Usted cree que, por ejemplo, el brace tiene muchos retos para manejarse? ¿Qué opina usted de manejar las del tercio distal con un yeso nada más, un yeso por encima del codo? En vez de Timoncito, no tengo experiencia para no hablarle carreta, pero la verdad yo creo que es un poco más cómodo el brace. Como decía Adolfo, en Sarmiento tenía una persona que le manejaba los braces, nosotros pues los mandamos a hacer, yo los he mandado a hacer desde hace 20 años en Alfa Ortopédica, los hacen bastante bien, se adaptan bien y siempre en la primera cita con el brace le digo al paciente y a su acompañante cómo deben apretarlo, qué tan apretado debe estar, etcétera, y me parece que es un poquito más cómodo en términos del aseo del paciente y lo demás, pero no tengo experiencia y no conozco el artículo que usted menciona, Jorgito.
Ok, ok, sí me pareció interesante y tiene lógica si uno pues se habla de los principios del uso del brace, estamos pensados para fracturas más diaficiarias. Las fracturas distales pues eh, creo que podrían manejarse con un yeso, pero me pareció interesante. Yo estaría también de acuerdo que probablemente si uno tiene la posibilidad de usar un brace es una mejor opción, pero creo que el mensaje que podría uno tener del artículo es en el caso de que no tenga dificultades para manejar el brace, no necesariamente esa sería una razón para operar al paciente, sino que un yeso por encima del codo podría tener un resultado similar. Sí, sí, seguro, Timoncito. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta? No, doctor, los dejo listos. Bueno, le agradezco a Snowball, nuestra youtuber profesional. Pongámosle... Negro, antes de que te vayas, Oiga, una profe, pregunta, venga, Morales. pongámosle un nombre a Snowball, pongámosle EPA Fundación en lugar de EPA Colombia. Sí, Uy, sí. no, pero ¿cómo me va a decir epa? Uy, no, pero eso queda muy Negrito, ¿me bajo. das Claro, dos profe, minuticos más? claro, con mucho gusto. ¿Nos podrías dar en 2, 3 palabras un update de el uso de clavos endomedulares en muchas de estas fracturas que tú mostraste? Un Claro, update, profe. ¿en qué anda eso? Profe, los clavos intramedulares han ido y venido durante el proceso de las fracturas diaficiarias del húmero. Los estudios clínicos no han sido capaces de demostrar diferencia para uno o para la otra. Muestran algunos problemas con la inserción en el húmero, en la parte distal por fractura y en la parte proximal por lesiones del manguito rotador y dolor. Esos estudios hay que tener en cuenta que estaban hechos por los clavos viejos, sobre todo las entradas proximales, donde la entrada, por ser un poco más lateral, dañaba, y corríjame Jorge si digo alguna pendejada, el punto de inserción del manguito rotador. Los clavos más modernos hoy lo que hacen es entrar a través del músculo y usted separa el músculo o el tendón y entra directamente a la superficie articular, que parece que tiene menos problemas. Y si uno mira, por ejemplo, las técnicas de Pascal Boileau en Francia, uno ve cómo Pascal lo hace en forma percutánea y de hecho muestra con videos y con disecciones anatómicas cómo al pasarlos en forma percutánea, usted pasa por los músculos y no pasa por el tendón, entonces disminuye la lesión del tendón. Yo creo que las placas a mi gusto siguen siendo una muy buena opción en el húmero. La desventaja que tienen son las incisiones, sobre todo en fracturas simples. La otra desventaja que a veces pueden tener los clavos, y está descritas, es que cuando usted coloca clavos y fresa, sobre todo en los tercios medios, puede producir lesiones del nervio radial. Y son una súper indicación en pacientes osteoporóticos. Definitivamente son una maravilla. Son súper maravillosos. Ok. Gracias, Negro. Con mucho gusto, profe. Negrito. Cuente, mono. ¿En cirugía abierta alguna indicación para el abordaje anterolateral? Yo creo que es preferencia de los cirujanos, mono, más que nada. Algunas probablemente con extensión proximal, porque pues es más fácil de extender un posterior, perdóneme, un anterolateral a un deltopectoral. Deltopectoral. Un deltopectoral. Entonces, digamos que sería una buena indicación las asociaciones de proximales con diáfisis. Sería una buena indicación, pero usualmente yo, por ejemplo, en esas prefiero un MIPO por lateral, pero creo que sigue siendo útil. Yo diría, mono, que es más selección del cirujano, no hay ninguna... Yo no conozco, no sé si Jorge o alguien más de los que esté conozca estudios de que muestren que un abordaje es superior al otro. A mí, la verdad, mono, me gusta el Gerwin posterior. Yo vengo de entrenarme en San José, donde en San José todos se hacían transtricipitales, y cuando me cambiaron Gerwin hace el final 98, sí, 97, 98, definitivamente la rehabilitación de los pacientes, a pesar de esa herida tan grande, súper buena, y yo creo que la razón principal es que usted simplemente levanta el músculo. Gracias, perfecto, Negro.
Doctor Santos, yo tengo una pregunta. Cuente, patrona. ¿Cuál es la diferencia entre un paratricipital y un Gerwin? Los paratricipitales son más distales, Dani, que es el denominado Alonso Llamas, que es paratricipital bilateral, que es para fracturas del húmero distal. Y el Gerwin es una variante de paratricipital, pero más proximal, que es Hotchkiss y Gerwin. Ok, gracias. Aquí Jairo Camacho me pregunta que si en algún caso considero hipo por posterior en tercio distal. Jairo, yo diría que en fracturas muy conminutas, el MIPO por posterior, ustedes en Bucaramanga con Arroyito tienen experiencia, lo mismo que Pablo de Carli y Miguel Zulín en Buenos Aires. Terechapi y Batacacul tiene un muy bonito estudio en Clinical Anatomics del 2018 mostrando los riesgos. Tanto Arroyo como Pablo de Carli como Miguel Zulín lo que hacen es una ventana proximal exponiendo el nervio radial. Entonces yo creo que básicamente lo que hacen es exponer la estructura en riesgo y hacer su fijación en forma percutánea. Yo no tengo experiencia haciéndolo de esa manera. He hecho algunos, probablemente uno o dos, utilizando la técnica de Belangero, que es por anterior, y torsionando la placa para que la placa quede más lateral en la columna lateral, un poco más baja que lo que usa uno normalmente. Y el abordaje que usa hacia la parte distal es una variante del coger o el coger hacia proximal en el húmero distal. Doctora, hay otra pregunta en el chat. Pregunta Daniel, que si pacientes con factores de riesgo para no unión, por ejemplo, consumo de esteroides por patologías reumatoideas, igual asume el riesgo de manejo conservador o qué tipo de manejo recomienda. Daniel, no tengo experiencia con esa, si no conozco algún estudio para decirle mentiras. Yo asumiría que el hecho de que usted tenga un factor de riesgo para no unión, el hecho de que la opere no es que le disminuya la no unión. Los fumadores, de hecho, cuando usted va a operar pacientes y el paciente es fumador, en traumas de extremidades inferiores, usted muchas veces prefiere considerar el manejo no quirúrgico antes del que el quirúrgico, porque igual con el quirúrgico usted está desperiostizando más, exponiendo más el hueso, etcétera. Pero no tengo una respuesta basada en evidencia a su pregunta. Mi querida Snowball, usted es la patrona. Doctor, pues parece que no hay más preguntas. Muchas gracias. Sí ve que el único que no se conectó fue Carlos Mario Larte, ¿no? Mono para que le diga, porque el huevón no quiere aprender a tratar las formas en no quirúrgico. Yo le digo, yo sí. Ya lo tengo aquí en la lista. Sí, yo creo que hay que decirle que eso también se puede usar, que no se haga. Lo llamaré. Eso, usted dígale, vea. Bueno, muchas gracias a todos, muy amables. Muchas gracias, Negrito. Jorge, muchas gracias. Bueno, gracias, que descansen. Un abrazo, saludos. Chao, Timón. Gracias, chao. gracias. Gracias, Tatiana. Gracias, Rodrigo.